Señores jueces y servidores judiciales, buenas tardes. Continuando con el segundo módulo del programa de formación de jueces en propiedad intelectual, iniciamos hoy la sexta sesión del programa de formación de jueces en propiedad intelectual. Saludamos la presencia del doctor Ricardo Vinatea Medina, juez de la Corte Suprema de Justicia y coordinador del programa de formación de jueces en propiedad intelectual, y del doctor Rubén Ugarteche Villacorta. Asimismo, damos la bienvenida a la expositora, la ingeniera Aurora Ortega Pilman. A continuación, palabras del doctor Ricardo Vinatea Medina, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Ya, muchas gracias. Buenas tardes con todos, gracias por estar presentes. Yo no habíamos calculado que hoy empezaba una huelga, pero a pesar de la huelga, yo creo que la huelga no tiene nada que ver con el estudio, ¿no? Hoy día nuestra invitada no es abogada, es ingeniera textil. Ella viene también de Indecopi, ella es subdirectora de un área de Indecopi, ya su currículum va a ser leído en unos momentos. El tema es interesantísimo. Este es son dos universos, dos cosmos que en una parte se relacionan, en otra parte están en conflicto, que son los conocimientos tradicionales y las patentes, ¿no? Pero a la vez el tema de las patentes, lo que es la divulgación, el registro, de las patentes también se ha aplicado en determinado modo gracias a una ley que tenemos al respecto para registrar los conocimientos tradicionales, y que ha hecho bastante labor en Indecopi, labor con comunidades, una labor muy importante, que lamentablemente no se le da el impulso que debería. Así que el tema de hoy es interesante y poco tratado a nivel nacional e incluso internacional. A nivel de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual hay reuniones, hay conferencias, pero nunca llegan a nada. Así que es importante conocer estos temas porque es nuestra realidad. Esto tiene también que ver con el desarrollo de los pueblos, tiene que ver con la inclusión social. Evitar que nuestras comunidades vengan siendo despojadas de sus conocimientos tradicionales. Ellos son los guardianes milenarios de esos conocimientos, los van desarrollando, los van protegiendo, los van mejorando. Sin embargo, el Estado no protege a las comunidades, no protege ese derecho de las comunidades. Así que es por eso la importancia que tiene el tema de hoy. Antes de hacerla, vamos a hacer la presentación de nuestra invitada. Muchas gracias por estar acá, por su amabilidad. Y luego le invitamos a dar unas palabras introductorias al doctor Ugarteche. Aurora Ortega Pilman es ingeniera textil de profesión con 10 años de experiencia en propiedad industrial. Actualmente es coordinadora de conocimientos colectivos y variedades vegetales en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Desde el año 2009 ha participado como delegada y experto técnico en el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y ha llevado cursos en materia de análisis de patentabilidad en la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Bueno, entonces ahora invitamos a nuestro amigo, el doctor Rubén Ugarteche, a fin de que nos dé unas palabras introductorias al tema. Adelante, doctor Ugarteche. Muchas gracias, doctor Vinatea. En realidad, en esta ocasión, el experto, además de la ingeniera Ortega, el experto en este caso está a mi costado. El doctor Ricardo Vinatea es una persona, un juez con amplios conocimientos en este tema. En Perú, lamentablemente, hay muy poca literatura, ¿no?, sobre el tema de los conocimientos tradicionales, sobre todo literatura no oficial, ¿no?, porque hay documentos que ha generado Indecopi, producto de las deliberaciones en las que ha asistido, de las que ha generado, pero estudiosos del tema son muy pocos que hayan innovado, que hayan hecho propuestas, ¿no?, y análisis.
Y uno de esos pocos es el Otto Vinatea, que tiene un libro, ¿no?, publicado hace ya un tiempo, no de ahora, ¿no?, sobre las propuestas jurídicas que él presentó, ¿no?, respecto a un tratamiento con motivo de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿no?, que contiene también disposiciones relacionadas con los conocimientos tradicionales. Muy pequeñas, pero se hizo un gran esfuerzo con las negociaciones con Estados Unidos, ¿no?, en el capítulo de propiedad intelectual, justamente en este campo, porque el Perú hay una gran asimetría en las negociaciones, pero una de las pocas cosas que pudimos colocar, entre otras, fue esta, ¿no?, el tema del reconocimiento del conocimiento tradicional que tienen los pueblos de acá de Perú. Y de hecho que el Perú es un país, ¿no?, milenario, con una cultura ancestral, y no solamente en el campo de la arquitectónico, militar o de habitabilidad, como es Machu Picchu, como es Sacsayhuamán o como es la ciudad de Caral, ¿no?, tiene casi 4.000 años de antigüedad, sino que conjuntamente con todo eso, los pueblos originarios desarrollaron una serie de conocimientos en materia de salud, en materia de agricultura, y que eso ha subsistido hasta nuestros días. Y desde el punto de vista de la propiedad intelectual, para efectos que no caigan en el dominio público y que se reconozca un derecho moral, es decir, la paternidad, ¿no?, de quien desarrolló ese conocimiento, pero además que no se quede un aspecto subjetivo de reconocimiento moral nada más, sino también económico. Y para eso, ¿no?, se planteó la ley 27811, que tiene una regulación y que estamos tratando, ¿no?, desde el Estado peruano de poder desarrollar y poder además introducir esto en las negociaciones, ¿no? En el Acuerdo Transpacífico, cuya ronda ha culminado recientemente la semana pasada en Lima, pues también se ha tocado estos temas. De manera que la invitación que formulamos a la ingeniera Ortega, ¿no?, conocedores de su amplia experiencia y conocimientos sobre el tema, estamos seguros que va a interesar. Es la primera vez que se dirige ese tema al Poder Judicial. No ha habido de alguna manera ustedes son privilegiados, porque sobre temas de marcas, de patentes, en general, de derecho de autor, han habido muchas exposiciones, pero es la primera vez que a nivel de la judicatura se va a discutir, se va a alcanzar una actualización de en qué nivel estamos en el Perú. De manera que agradecemos a la ingeniera Ortega y quedamos a su disposición. Bueno, muchas gracias, doctor Ugarteche. Entonces, por si acaso, de este pequeño libro, esta pequeña obra que escribí hace un tiempo, he traído unos cuantos ejemplares. No he podido traer muchos porque no, pero para una próxima les voy a repartir más. Por ahora les tendré que sortear o entregarle. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 ejemplares acá, para los 11 que pregunten algo. Y así que el que quiera, es verdad, este fue el título de obra, este fue en realidad producto de la tesis de mi primera maestría en Derecho, fue en Derecho Civil y Comercial. Es propuestas para la protección jurídica de los conocimientos tradicionales. Esto fue en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Así que es un desarrollo bien completo, no invento nada, pero recopilo lo que hay porque a nivel nacional casi no tenemos ninguna literatura, es verdad, al respecto. Así que va a ser interesante leerlos, son temas nuevos y esto en realidad engendra una gran riqueza, esto contiene una gran riqueza. Hay canteras ahí para la medicina, para la alimentación, para el vestido y una serie de aspectos culturales que tienen que ver con los conocimientos tradicionales. Es de mucha importancia. Bueno, así que ya saben, acá están, espero que pregunten a la doctora. Bueno, entonces, sin mayores preámbulos, demos un fuerte aplauso a la ingeniera Aurora Ortega. Así que le invitamos a pasar al podio. Sí, buenas tardes con todos.
Para mí en realidad es una gran oportunidad, como le mencionaba a los doctores, poder estar acá y poder compartir con ustedes esta información y además toda la experiencia que ha tenido el Instituto en la implementación de esta normativa especial. Es una normativa especial que un poquito abarca temas ya convencionales, contemplados en la propiedad intelectual, pero también algunos aspectos especiales de acuerdo a la naturaleza que estamos protegiendo, porque estamos hablando de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, que es un tema totalmente, si bien es ancestral y es tradicional y es algo que nosotros tenemos como parte de nuestro patrimonio cultural, también es un tema que realmente la importancia de su protección es reciente. Esto data de los años 80, 90, por eso es que es un tema de protección bastante joven y por ende en constante evolución y en constante desarrollo. Para mí es un orgullo decirles que nuestro país es uno de los pioneros en este tema, que ya tiene una normativa específica de protección sobre los conocimientos tradicionales. Sin embargo, esto no es suficiente para poder reivindicar realmente esta protección. Por eso se está trabajando también a nivel internacional y vamos a tratar de en estos pocos minutos poder compartir todo ese desarrollo y un poco explicarles la importancia del tema y la atención también, porque es un tema bastante denso, académico, como conversábamos hace un momento, y por eso tampoco tan fácil de poder transmitir, ¿no? Yo por eso quisiera que si tuviesen alguna pregunta, por ahí hacemos un poco un tema de conversación, más que yo poder hacer un monólogo, poder interactuar, ¿no? A fin de que todo quede claro y al menos las ideas principales sobre todo, ¿no? Voy a hablar un poquito primero de la importancia, un poco tocar antecedentes, explicar la importancia de la biodiversidad en nuestro país, asimismo de por qué somos un país multicultural y pluricultural. Vamos a tocar el tema de la ley a fondo y cuál es la experiencia práctica que ha tenido Indecopi en este tema y cómo está ahorita el contexto internacional, ¿no? Así a grandes rasgos. Bueno, yo sí quisiera hablar de la biodiversidad en el Perú, porque quizás no todos tengamos muy claros los números tan importantes que tenemos. Somos uno de los países megadiversos a nivel del planeta. Poseemos, de las 114 zonas de vida reconocidas, tenemos 84 en nuestro país, gracias a la diversidad geográfica, los diferentes pisos altitudinales, etc. Y esto, por ende, trae consigo una variabilidad en biodiversidad y una variabilidad genética. Asimismo, 28 de los 34 climas existentes. Esto lo he, digamos, extraído de publicaciones interesantes y reconocidas, ¿no? Tenemos una alta diversidad biológica, cerca de 4.400 especies de plantas nativas de uso alimenticio, medicinal y ornamental. En el Perú poseemos 25.000 especies de plantas, que significan el 10% del total a nivel mundial. Y de estas 25.000 especies, casi la tercera parte son endémicas. ¿Qué quiere decir? Que solamente crecen en nuestro territorio, que tienen una alta variabilidad genética. Por ejemplo, el sachainchi, que muchos han escuchado y que ahora ya se está industrializando, es endémico de nuestro país. Obviamente se extiende también a otros, pero sin embargo se forjó aquí y por eso su variabilidad genética es muy alta. Así como también la papa, ¿no? Que también se ha extendido, pero tenemos una variabilidad que no lo tienen otros países. Somos primero en especies domesticadas nativas y así les podía mencionar un sinnúmero de estadísticas que pueden respaldar nuestra alta biodiversidad. Eso en conjunción con nuestro país, que es pluriétnico y multicultural, pues genera un enriquecimiento en el tema de conocimientos tradicionales, la interacción de la naturaleza y la capacidad del hombre de poder innovar a partir de ella es lo que ha generado esta riqueza, ¿no? Que actualmente tenemos y que estamos preocupados por proteger y ver de qué manera le damos un valor agregado a todo ello. No hay un censo de comunidades indígenas en nuestro país que tenga un valor específico. Ha habido intentos, por ejemplo, acá yo tengo dos fuentes, una muy antigua y una más o menos reciente, del 94, del Ministerio de Agricultura, donde se menciona que son 5.812 comunidades andinas en la zona de la sierra y 1.315 comunidades amazónicas.
Y otra estadística reciente que fue preparada por COFOPRI para la Defensoría del Pueblo, que menciona que son 6.069 comunidades andinas o campesinas y 1.469 comunidades nativas. Ellas aproximadamente integran el 27% del territorio nacional. Y en un último censo, 4 millones de peruanos manifestaron que tener como lengua materna una lengua originaria, llámese el quechua, el aymara, el ayánica, el shipibo-conibo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos, de acuerdo a esas estadísticas, 14 familias lingüísticas y 72 etnias o pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos en diversos tratados internacionales. El principal es el Convenio 169, que reivindica el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, a que tengan su patrimonio cultural, sus propios conocimientos, usos sobre la biodiversidad, etc. Sin embargo, todavía estamos en todo este proceso de poder implementar estos derechos plenamente en nuestro país. Pero es importante que poco a poco estos se vayan, digamos, desarrollando y aterrizando a nuestras normativas nacionales. Aquí, bueno, algunas memorias del trabajo que hemos hecho en comunidades shipibo-conibos, en comunidades de la sierra, en comunidades de la zona de Ayacucho, en comunidades campesinas, llanes, etc. Ahora, ¿a qué viene toda esta relación de la propiedad intelectual y el conocimiento tradicional? Yo les quisiera poner uno de los primeros casos prácticos que se tuvo, que data de los años 93, 94, donde se identificó la primera vez y ahí se tomó o se inició la preocupación y la forma de poder establecer algún mecanismo de protección para estos conocimientos. Porque el conocimiento científico siempre ha sido compensado y existen, por ejemplo, el mecanismo de las patentes para poder proteger a los inventores, ¿no?, de cierta innovación que hacen que tengan una aplicabilidad técnica. Sin embargo, no existía un mecanismo que pudiera también compensar a las innovaciones tradicionales, a aquel conocimiento que me identifica el valor de un recurso y que a partir de eso puedo hacer un desarrollo, ¿no? La primera vez que sucedió esto fue cuando se identificó esta patente, creo que no está muy clara en la diapositiva, pero es una patente de Estados Unidos, presentada en Estados Unidos y luego presentada en otros países, que fue otorgada el 4 de julio del año 89 y que se refería a una preparación que contenía alcaloides, que son principios activos específicos, oxindólicos de un extracto de raíces de una planta de la Amazonía llamada Uncaria tomentosa, es el nombre científico, pero más vulgarmente conocida como uña de gato. Esta patente tenía como objetivo proteger esta preparación que tenía una utilidad, estimular el sistema inmunológico. Y este diagrama lo he sacado de la página web porque todavía esa publicación está en la base de datos de patentes, en el SPASNet, y la fuente la pueden encontrar en la parte de abajo. Esta solicitud seguramente ya no está, esta patente, perdón, seguramente ya no está vigente, pero en su momento, cuando fue identificada en los años 90, pues nos hicimos las siguientes preguntas, y fue justamente el INDECOPI quien identificó esto y se preguntó, bueno, es una patente y a la luz de lo que la información que existía en ese entonces, que era sobre conocimientos tradicionales, en la siguiente diapositiva ustedes van a ver, a esa fecha, no avanza, se colgó, ahí está. En ese momento lo que se tenía era que la población nativa del grupo étnico Campa Ayánica del Perú usaba la corteza de la uña de gato como antiinflamatorio para golpes, por ejemplo, moretones, etcétera, o tumores, por ejemplo, y al tomar un cocimiento de la corteza, pues esas tumoraciones, esas inflamaciones iban cediendo. Y eso era un uso tradicional, ancestral, que se documentó a partir de los años 80, pero no formaba parte de las bases de datos de patentes. Entonces, se formó un grupo de trabajo en ese entonces conformado por el ente académico, el INDECOPI como coordinador, a fin de analizar si realmente esa patente había sido bien concedida o no. Si considerando los antecedentes que teníamos en el Perú, había cumplido con los requisitos de novedad, de nivel inventivo y aplicación industrial, que son los requisitos para otorgar una patente, y que se evalúan
de la fecha de presentación de la patente hacia atrás. Entonces, a la luz de los documentos, en realidad sí, la patente se refería a mejorar o a estimular el sistema inmunológico y en efecto había sido una patente que sí había sido bien concedida a la luz de los antecedentes existentes a la fecha. Sin embargo, se preguntaba uno, pero ¿cómo así no se reconoció el aporte del conocimiento tradicional de esas comunidades campayánicas que habían descubierto que esta planta, por la observación, por la interacción con la naturaleza, servía para tratar las tumoraciones, las inflamaciones? Y entonces se comenzó a trabajar en una forma de proteger, de darle realmente un reconocimiento a este generador, ¿no?, de información que era crucial para poder desarrollar a nivel científico pues un medicamento, una medicina, etcétera, que pudiera tener ciertas características y ser aplicadas a nivel de la salud. Entonces, no existía un mecanismo y en el año 89 incluso todavía ni siquiera existía ese reconocimiento, no se había roto el paradigma de que los recursos pues eran de todo el mundo y todo el mundo tenía derecho a usarlos, que se rompió a raíz de un convenio del que más adelante vamos a comentar. Entonces, esta patente sí había sido bien concedida, y había sido desarrollada a partir de un conocimiento tradicional, pero no se había contemplado una compensación y no había una obligación tampoco de por medio para compensar a los pueblos, en este caso a Xáninca y Campas, por el aporte que habían dado para poder identificar esa planta y que esa planta sea sujeta de más estudios para poder identificar qué beneficios podía obtener a partir de ella, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues se comenzó a la preocupación y a preparar algo para que esto sea compensado. No se podía utilizar las patentes porque las patentes exigen aplicación industrial, el tema de la novedad, además las patentes son temporales, en algún momento eso pasa a dominio público a los 20 años, depende de las legislaciones, y entonces no era un mecanismo muy adecuado, ¿no? Tampoco el derecho de autor, ni las marcas, o sea, se podían utilizar para algunos casos, pero no en sí para poder establecer un mecanismo de protección para ese tipo de conocimiento. Es así. Y otros antecedentes jurídicos del que vamos a hablar ahora, por ejemplo, son el convenio de la biodiversidad, biológica, y en un artículo de este convenio se establece algún reconocimiento al aporte de los pueblos indígenas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Es un convenio que el Perú firmó y ratificó en el año 93 y se compromete a ciertos aspectos de acuerdo a este mandato, a este convenio, ¿no? Asimismo, la decisión andina 391 sobre acceso a los recursos genéticos también establecía en algún artículo un reconocimiento al aporte del conocimiento tradicional. Se trabajó en esos años a raíz justamente de estas patentes que estaban proliferando sobre algunos recursos de nuestro país que habían cobrado interés justamente a raíz de que tenían incorporado un conocimiento tradicional y se trabajó una propuesta de régimen de protección de estos conocimientos a nivel nacional. Luego también se incorporaron ciertos aspectos o obligaciones en la normativa de patentes, exigiendo de alguna manera, actuando una oficina de patentes como un punto de verificación. Si bien no podíamos evitar que alguien patente algo, sí podíamos exigir algún tipo de documentación donde se evidenciara que estaban cumpliendo con ciertos requisitos que las normas nacionales amparaban, ¿no?, en cuanto a la protección de conocimientos tradicionales. Y finalmente, en el año 2002, se publicó el régimen común de protección de estos conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Porque muchos se preguntarán, en realidad el conocimiento tradicional es muy amplio, no solamente tiene que ver con generar usos a las plantas medicinales, sino también tiene que ver con aspectos culturales, con los diseños, tienen que ver con las costumbres, pero en realidad lo que estaba más relacionado con el tema en ese momento de las patentes eran aquellas propiedades, usos y características de los recursos biológicos, específicamente, por ejemplo, las plantas medicinales, los tintes vegetales, etc. De alguna manera, por eso es lo que se reguló dentro del ámbito de la normativa. Y bueno, ¿qué dice el convenio de la diversidad biológica? En este convenio está conformado casi por todos los países del mundo, salvo Estados Unidos, por ejemplo, lo firmó y lo promovió en su momento, pero no lo ratificó al final. Porque cuando se comenzó a negociar este convenio en el año 92, justamente para romper el paradigma de que los recursos eran de la humanidad
No es así. En este convenio lo que se establece es que los recursos genéticos o la utilización de los recursos genéticos que tienen que ver, por ejemplo, con algunas moléculas o alcaloides o la utilización para la biotecnología, la propiedad sobre esos recursos finalmente es del Estado, ¿no? Y los conocimientos tradicionales, eso de acuerdo a normativa nacional. En nuestro país, por ejemplo, a través de la ley 27811, se señaló que los pueblos indígenas son los propietarios de los conocimientos tradicionales. Pero este convenio tiene 3 principios: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de esa biodiversidad y además el tercer principio, ese fue el principio porque Estados Unidos no ratificó al final el convenio, a pesar que lo promovió desde un inicio, porque tenía que ver un poco cuando se iban dando las negociaciones, en las deliberaciones saltó el tema de que debía haber una distribución justa y equitativa de los beneficios por el uso de esa biodiversidad. Y luego en algunos artículos se habla de que debe haber condiciones para el acceso a estos recursos y que los estados son los soberanos sobre estos recursos. Entonces, no podemos desligar el conocimiento del recurso porque están claramente vinculados. Es por eso que este convenio es un antecedente importante que luego devino en la concepción de esta normativa, ¿no? Además de los casos que ya existían de patentes, de que alguien reivindicaba un derecho sobre algo que realmente no le pertenecía, ¿no? O que de alguna manera debía haber un reconocimiento incorporado. Entonces, el artículo que está más vinculado de este convenio es el famoso artículo 8J, que señala que cada parte contratante se compromete con arreglo a su legislación nacional a respetar, a preservar, a mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Y además promoverá su aplicación más amplia con la participación de los poseedores de estos conocimientos e innovaciones y fomentará que si hay beneficios derivados de ese uso, pues se compartan de manera equitativa, ¿no? Ese es uno de los primeros antecedentes que luego cada país tenía que aterrizar a sus normativas nacionales. Luego, en el año 96, se trabajó el régimen común con los países de la Comunidad Andina en ese entonces sobre acceso a los recursos genéticos y se señala en un artículo, específicamente en el artículo 7, se reconoce los derechos y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales. Y ya cuando todo, más o menos ya la propuesta de normativa de protección de conocimientos se estaba publicando, porque se publicó la propuesta en el año 99 para consulta, se trabajó con organizaciones indígenas, se trabajó incluso en reuniones a nivel internacional y participaron activamente muchas organizaciones. A la par, también se iba trabajando la nueva decisión que iba a reemplazar el decreto legislativo 823, que era sobre patentes en el Perú en ese entonces vigente, y se trabajaba la decisión 486. Y en un artículo de formalidades donde se exige, por ejemplo, el poder, la cesión, etcétera, a los solicitantes de las patentes, se incorporó 2 requisitos específicos. Si un inventor tenía una patente que había desarrollado u obtenido a partir de un recurso originario del Perú o de cualquier país de la Comunidad Andina, debería presentar un documento que acredite, que en esta normativa le llaman contrato de acceso, que acredite que ha cumplido con las normativas de acceso del país, en este caso de cualquier país de la Comunidad Andina, ¿no? A lo que llamamos contrato de acceso. Asimismo, en el artículo subsiguiente, también, si que la patente tiene que ver o se ha desarrollado o obtenido a partir de un conocimiento tradicional de un pueblo indígena de cualquier país de la Comunidad Andina, deberá presentar aquel documento que acredite que ha negociado un contrato de licencia, porque las patentes ya tienen un nivel ya es una investigación aplicada, no va por una investigación científica, taxonómica, sino ya en concreto existe un producto de aplicación industrial, por lo tanto se entiende que tiene fines comerciales o industriales, entonces debería tener su contrato de licencia de uso de conocimientos tradicionales. Salvo que y más adelante vamos a hablar, que este conocimiento ya se encuentra en una publicación y no se haya accedido directamente en un trabajo de campo de bioprospección, ¿no? Asimismo, a nivel de la SADPIC, que es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el Perú y otros países están reivindicando que en este acuerdo pues también se incorpore algo así como
lo que tenemos en la decisión 486, es decir, algún documento que certifique el cumplimiento de las normativas de acceso y de acceso a recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales, ¿no? El consentimiento fundamentado previo, las condiciones mutuamente acordadas, etcétera. Eso todavía está en desarrollo, algunas veces avanza más, algunas veces no avanza nada, pero bueno, está en discusión en este foro, ¿no? En este Consejo de los ADPIC. Asimismo, algo reciente, bueno, reciente para un tema de negociación, ¿no? Porque a veces las negociaciones pueden demorar muchos años. En el año 2009, justamente el doctor Binatea hablaba de un comité, el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos. Se han iniciado ya, antes solamente se reunían y cada uno hablaba de su normativa, explicaba, bueno, en India yo tengo una biblioteca digital donde he digitalizado todos los conocimientos de los pueblos originarios de la India. Panamá hablaba de su ley de conocimientos tradicionales que tenían que ver con las expresiones culturales, y así todo el mundo hablaba, pero nadie llegaba a un acuerdo, se hacían estudios, se hacían compilaciones de legislaciones, etcétera, pero no había un mandato claro y específico para llegar a un acuerdo final, de alguna manera, de qué naturaleza, si vinculante o no, directrices o una declaración, o finalmente algo vinculante como un convenio, ¿no? Sin embargo, en el año 2009, a raíz de todo el impulso y toda la información, entre ellos el Perú también mandó información sobre la experiencia práctica de la que les comenté, sobre el análisis de las patentes, donde estaba incorporado un conocimiento tradicional. Hay muchos documentos que ustedes pueden ver en la página de la OMPI, donde el Perú ha manifestado a través de documentos toda la experiencia práctica que ha tenido en este tema, desde el caso de la uña de gato, luego de la maca, el sachainche, etcétera, de manera muy clara, ¿no? Qué trabajo se ha realizado como oficina de patentes y también como una comisión conformada para ver estos casos día a día, ¿no? Porque es un seguimiento que se monitorea día a día. En el año 2009 se renovó el mandato de este comité por 2 años, o sea, hasta el 2011, para que inicien negociaciones ya para llegar a una protección efectiva de los conocimientos tradicionales, de las expresiones culturales tradicionales y de recursos genéticos. Se ha avanzado, sí. Se ha trabajado y hay artículos de los 2 textos de conocimientos y de expresiones culturales tradicionales. Sobre recursos genéticos se inició con principios y objetivos. Era una cosa muy vaga, muy difusa. Era un principio y un objetivo, acompañado de un principio y de un objetivo. Actualmente, el año pasado, ya se consiguió que el tema de acceso ya sea un listado de artículos que está mucho más aterrizado que antes, mucho más concreto, con menos opciones, pero igual todavía las posiciones de los países son muy divergentes. Y seguramente este mandato se va a tener que renovar por un periodo adicional, que además está impulsado por otros foros internacionales, como es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que el año 2010 ya elaboró un protocolo que fue negociado y que fue acordado, que tiene ya la fecha. Todavía no está en vigor porque faltan unas 34 ratificaciones, pero esas cuestiones que están en paralelo van impulsando ese tema, por eso ese tema está cobrando mayor importancia realmente, y a nivel internacional con este protocolo de Nagoya, que incorpora el tema de distribución de beneficios, que están señalados en el convenio, pues el compromiso sería mucho mayor y mucho más fuerte para que estos temas sigan avanzando y además sigan engranándose, porque la propiedad intelectual es vista como un mecanismo un poco de supervisión. Si ustedes han visto, hay mecanismos, hay requisitos en los requisitos para solicitar una patente que incorporan estos temas. Y eso es importante porque de alguna manera eso ayuda a supervisar los mecanismos que establece este convenio sobre la diversidad biológica, sobre los recursos biológicos y sobre los conocimientos tradicionales. Entonces, de una manera todo esto se conjuga, se complementa, ¿no? Para poder avanzar. Y bueno, ahora vamos a hablar específicamente de nuestra normativa nacional, que está vigente desde el 10 de agosto del 2011. Muchos señalan que como no tiene un reglamento, no está vigente. Eso no es cierto porque en ninguna parte de la ley dice que se deba reglamentar, salvo el tema del fondo. Entonces, esta ley está en vigor, tiene obviamente muchos aspectos, mecanismos de la norma que todavía no se han implementado, que tienen que ver con el tema de distribución de beneficios, pero la mayoría de estos ya están, digamos, implementados y están disponibles para su uso.
no ha sido una tarea fácil el tema de la implementación, porque tiene que ver con la naturaleza misma del sujeto de derecho. Hay otras preocupaciones mucho más urgentes que el tema de proteger sus conocimientos tradicionales, y eso un poco ha hecho que el avance pues sea lento pero seguro, diría yo, porque se han conseguido ya muchos logros y ahora vamos a hablar de ellos, ¿no? El reconocimiento de derechos. El artículo 1 señala que el Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades a decidir sobre sus conocimientos colectivos. Y la ley señala expresamente que este conocimiento es de naturaleza colectiva, no es que le pertenezca a un individuo, sino es a una colectividad. Y es importante porque cuando uno va a una comunidad, en realidad a veces se encuentra con que está el que le dicen chamán, por ejemplo, o el especialista, o el conocedor, o el que más sabe, ¿no?, de un conocimiento. El abuelo, por ejemplo, o las evaporadoras, son las personas que más conocen. Pero la idiosincrasia de las comunidades es que esta información, por más que algunos de ellos sean los especialistas, la idea es el compartir, el que esto es colectivo, así como la tierra, se comparte también el conocimiento. La cosmovisión de los pueblos indígenas es que por más que hayan especialistas, esta información, este conocimiento es de todos. Esa es la cosmovisión de los pueblos indígenas, y justamente por esa cosmovisión es que en la norma se recoge que el conocimiento es de naturaleza colectiva, porque se trabajó mucho con las organizaciones y con representantes indígenas especialistas en el tema que pudieron aportar esta normativa. No es por eso que se trabajó de esta manera. Incluso tenemos una definición de pueblos indígenas que no lo tiene, casi a nivel internacional no existe una definición, y en pocas normativas se atreven a poder definir el sujeto de derecho, y en este caso en el Perú se definió. Y la definición está acorde con lo que señala el convenio 169 e incluso incorpora ciertos términos que forman parte y esclarecen al sujeto de derecho de esta normativa. Por ejemplo, son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se autorreconocen como tales. Ese término es muy importante porque está incluso en el convenio 169 y también está en la Declaración de los Pueblos Indígenas. Se incluye a los pueblos en aislamiento voluntario, a las comunidades campesinas y a las comunidades nativas. Incluso la norma, no he puesto el texto completo de la definición, incluso acepta otros vocablos. Y también define conocimiento como aquel que se transmite de generación en generación, que es desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas sobre las propiedades, usos y características de los recursos biológicos. Y obviamente el acceso se regula para aquellos fines que son de aplicación comercial, científico o industrial. Los objetivos, pues el respeto, la protección, que cuando un tercero use un conocimiento, se realice con el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas, que se promueva la distribución justa y equitativa, el fortalecimiento de capacidades, y un punto muy importante es que a la vez un poco se engrana el tema de la propiedad intelectual, se engrana acá con las patentes. Justamente hay una información de conocimiento que ya es pública, que ya está en los libros, en las publicaciones, y esa información debiera ser consultada por las demás oficinas de patentes para que sean tomados como antecedentes para evitar que se concedan patentes que no merecen protección, que no tengan novedad, ni tengan nivel inventivo, etcétera, ¿no? Entonces, esta información también es importante. Obliga a la oficina a un poco compartir esta información, pero a nivel de oficinas de patentes, solamente para el fin de evitar que se concedan patentes que no merecen protección. Y bueno, en el artículo 42 se señala que también el pueblo está protegido contra la revelación, adquisición o uso de ese conocimiento sin su consentimiento y de manera desleal, en la medida que este conocimiento no se encuentre en el dominio público. Y aquí el link con las patentes. Se presenta el contrato de licencia de uso cuando alguien tramite una solicitud de patente que tenga que ver con que haya desarrollado o obtenido su invención a partir de un conocimiento tradicional. Y este punto siempre es bien debatido, el tema de que este conocimiento no se encuentre en el dominio público. Y en la práctica lo que nosotros hemos podido recoger de este punto es, no es que si un conocimiento está en un libro, ya lo uso, voy a la comunidad, investigo más sobre eso y no necesito tener el consentimiento. No es así. Si un conocimiento está en el dominio público, yo puedo referenciarlo como bibliografía
como parte de mi investigación, está bien, no necesito pedir consentimiento, no tengo identificado al pueblo indígena con quien voy a trabajar la información o recoger la información. Pero si yo voy a trabajar en una comunidad y tengo identificado al pueblo indígena, yo necesito hacer el consentimiento. El consentimiento, la ley no lo detalla, no dice que debe ser escrito o oral. Lo que se sugiere es que sea en el marco de las normas que respaldan los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, la ley de comunidades campesinas, la ley de comunidades nativas. A nivel comunitario existen las asambleas comunales a través de la cual se toman acuerdos. Eso sería un ejercicio de consentimiento informado previo. Además, cuando uno ve una publicación, por ejemplo, y necesita más información al respecto, necesita el consentimiento informado previo de la comunidad o comunidades con quien va a trabajar. Nosotros en la experiencia que hemos recopilado también información pública, a veces se encuentra información muy vaga, por ejemplo, no sé, la Physalis peruviana, Aguaymanto, tiene un gran contenido de ácido cítrico y tiene bastantes vitaminas, pero no te dice, no te da mucha especificidad, o te dice, por ejemplo, en este caso se utiliza la corteza como desinflamante, pero no te dice si es un cocimiento de la corteza, si es una infusión nada más, si se toma, si se evapora, si se aplica, si es una variedad determinada de una planta, por ejemplo. Esa especificidad y esa información que a veces es relevante para continuar con mi investigación, esa información solamente se consigue a través de un trabajo de bioprospección. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema, no porque yo encuentre una publicación ya estoy exceptuado de cumplir con el consentimiento. En tanto yo acceda al conocimiento y necesite información de la comunidad, yo necesito pedir consentimiento informado previo. Y si mis fines son industriales o comerciales, tendré que establecer una compensación a través de acuerdos de licencia. Y bueno, aquí están las principales herramientas e instrumentos de la ley. El consentimiento, que es obligatorio para cualquier fin, obviamente fines de aplicación científica, industrial o comercial. Alguna vez nos preguntaron, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, me parece, no me acuerdo qué dirección, estaban haciendo un trabajo para hacer una hidroeléctrica en cierta zona, y en esa zona habían pueblos indígenas y necesitaban, como parte de la investigación, del estudio de impacto ambiental de esta hidroeléctrica, hacer un inventario de flora y fauna. Y para eso requerían un poco hablar con los pobladores para decirles cuántos, por ejemplo, loros veían volar en cierta hora del día, para poder hacer el inventario de flora y fauna. Entonces nos dijeron, necesito el consentimiento informado previo, escrito, oral, etcétera. Nosotros le dijimos, bueno, analizando la norma, en realidad cuando tú tienes un fin, vas a industrializar un conocimiento, vas a comercializar un conocimiento, vas a investigar el conocimiento en sí, no. Mi objetivo es hacerlo hidroeléctrica. Entonces no necesitas el consentimiento porque no vas a hacer una investigación, una aplicación científico-industrial del conocimiento, vas a hacer una hidroeléctrica, pero lo que sí no deberías hacer es publicar esa información. O sea, esa información de tu estudio la usas de manera confidencial y si la vas a publicar o divulgar, porque si bien recuerdan el anterior artículo decía, está protegido contra la revelación, adquisición o uso. Si vas a divulgarla tienes que decirle a los pobladores, bueno, voy a publicarla, pero si no es necesario publicarla porque no es, o sea, es importante para la elaboración de la hidroeléctrica, no vas a publicarla en una revista científica, quizás a nivel de la institución que necesita esa información, no necesitas el consentimiento. Es muy diferente, hay que un poco clarificar algunos aspectos porque uno puede creer que está protegido, necesito consentimiento para todo. Necesitas hacer un trabajo para una hidroeléctrica, no estás aplicando científica ni comercialmente el conocimiento tradicional. En el marco al menos de esta normativa, no requerirías el consentimiento que establece la normativa, pero sí, de alguna manera, un respeto al tema de la divulgación, porque el pueblo indígena también está protegido contra la divulgación sin su consentimiento. Y otro mecanismo es el registro de contrato de licencia. Esto es cuando los fines del acceso son comerciales o industriales, ¿no? La normativa tiene claramente establecido cuáles son las cláusulas del contrato y este contrato, si se llega a dar, se debe registrar en Indecopi para que nosotros podamos verificar que realmente lo que está establecido en la norma se ha incorporado en los contratos. Asimismo, otro mecanismo es el registro con el tema de preservación y de ser utilizado en su momento como un mecanismo de defensa en un caso de infracción. Existen 3 tipos de registro: confidencial, público y local.
El confidencial es básicamente como preservación y como una prueba de fecha cierta, que ya se ha trabajado y ya tenemos resultados actualmente. El registro público es lo que les mencionaba, son como base de datos que sirven a las oficinas de patente para tomar esa información y evitar conceder una patente que no merece protección porque no cumple con novedad, porque esa información ya había sido divulgada, ¿no? Un fondo que se creó que está a cargo de representantes de organizaciones indígenas y 2 representantes de lo que actualmente es la Dirección General de Inclusión de Conocimientos Ancestrales del Ministerio de Cultura, que están dentro del Viceministerio de Interculturalidad. Este tema ha tenido bastantes problemas para implementarse porque en un inicio la ley mencionaba al CONAPA, luego cambió a INDEPA, luego cambió a una Dirección General de Pueblos Originarios y recién hace 2 años, cuando se formó el Ministerio de Cultura, pues pasó a formar parte de las funciones, este fondo a implementarse, de las funciones de este Viceministerio de Interculturalidad y específicamente de esa dirección. Sin embargo, no ha sido fácil esa tarea. Ya se conformó el comité que administra el fondo, pero aún no se reglamenta el funcionamiento de este fondo, ¿no? Esto es complicado porque es como que es una mesa con 3 patas, o sea, no nos permite aplicar el tema de las multas, porque ¿a dónde irían las multas? A Indecopi no pueden ir, por ley tienen que ir al fondo. Entonces es una dificultad que se viene dando en la implementación de la norma, ¿no? Que es una de las cosas que yo les dije al principio que les iba a contar, cuáles son las dificultades principales que se han ido presentando. En resumen, ¿qué se debe hacer? Por ejemplo, si una persona, un tercero, quiere una universidad, una empresa, un tesista, etcétera, quiere trabajar o quiere utilizar conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, primero se debe preguntar, ¿está en el dominio público? ¿Es suficiente la información que está en el dominio público para yo empezar a trabajar? Si está en el dominio público, preguntarse, ¿está antes del 82? Porque la ley menciona eso, que a pesar que yo use información en el dominio público, si esa información se ha publicado hace más de 20 años, no tengo ninguna obligación. Pero si se ha publicado después de 20 años, dentro del plazo de 20 años de publicar la norma, debo pagar un porcentaje al fondo. Un porcentaje que puede ser 1%, 2%, no está definido en la norma. Y este porcentaje va a este fondo. Pero como este fondo todavía no está operativo, no se puede cobrar este porcentaje a estas empresas que vienen usando conocimientos que no han sido públicos hace más de 20 años. Si esa información ha sido publicada antes, o sea, mucho antes del 82, no tendría ninguna obligación, siempre y cuando, como les mencioné, utilice información básicamente pública. Si va a complementar información trabajando en las comunidades, tiene que cumplir con todo lo que establece la norma, ¿no? El consentimiento y, si es el caso, la licencia. Si esta información no está en el dominio público, pues tiene la obligación de pedir el consentimiento primero, que puede ser escrito o oral, se sugiere que sea escrito a través, por ejemplo, de un acta de acuerdo en una asamblea comunal, más la licencia de uso, donde se establezca la distribución justa y equitativa. La ley actualmente tiene estos porcentajes que ya han sido también observados, 5% que va al pueblo indígena y mínimo 10% de las ventas brutas van al fondo, ¿no? Y las ventas brutas son totales dentro y también fuera del Perú. Si una empresa pues sale y exporta, de esas ventas tiene que pagarse ese porcentaje al fondo, ¿no? Ese 10%. Y se tiene que informar y puede haber un pago inicial monetario o no monetario y además otro tipo de cláusulas que también están en la normativa bien especificadas, ¿no? Sobre el tema de la licencia de uso. Entonces, más o menos es el mecanismo que establece la norma para poder establecer el permiso o el consentimiento de parte del pueblo indígena y también la obligación de que si hay un beneficio al que accede, ese beneficio debe ser compartido con los pueblos indígenas a través de este compromiso que genera la licencia de uso de conocimientos tradicionales. ¿Cuál es el rol de la institución? Pues llevar y mantener el registro es nuestra obligación. Ya tenemos los procedimientos, las tasas establecidas en el TUPA del Indecopi. Ya ha habido resultados respecto al registro, porque puede ser de oficio cuando es público, pero también podemos recibir solicitudes de parte de las propias comunidades. Estos registros pueden ser públicos o confidenciales en la medida que hayan salido o no del ámbito de la comunidad. Por ejemplo, hay comunidades donde se registra conocimientos, pero
La ley dice, registra lo que es público en el público, y la ley define dominio público como aquello que ha salido fuera del ámbito de la comunidad a través de una publicación. Si el conocimiento lo conoce toda la comunidad y todas las comunidades llanesias, por ejemplo, no está en el dominio público porque está todavía en el ámbito de la comunidad. Pero si el conocimiento ya salió en una publicación, en una tesis, por ejemplo, es cuestionable. Si la tesis está autorizada para ser accesible, sí, o está recogida parte de la información en un manual científico, pues sí fue publicada. Pero si no es así, no se consideraría parte del dominio público porque no está en una publicación accesible, ¿no? Entonces hay cuestiones que hay que preguntarse caso por caso. Tampoco no todo está dado. Siempre la norma, finalmente, cuando uno aterriza la práctica es cuando se da cuenta de los aspectos que se pueden considerar o no, ¿no? También llevamos y mantenemos el registro de licencias de uso. No tenemos todavía, en este caso, a la fecha, licencias. Ha habido intentos de registrar licencias, sin embargo, los porcentajes por ejemplo, tuvimos un caso de una empresa que estaba pagando 4% y no 5%. Incluso no tenía obligación de pagar, porque estaba trabajando con Sacha Inchi, y el Sacha Inchi ya se conoce desde el año 90 que el aceite tiene aplicación cosmética. Sin embargo, ellos pagaban 4% con un acuerdo con la organización indígena, hacían la transformación primaria en Selva Central, en las comunidades en Oaxapampa, y habían hecho un acuerdo con la organización indígena y tenían incorporado todos los aspectos en su contrato, pero en ese contrato no pagaban 5%, como dice la norma, sino 4%. Entonces, en ese caso, no lo pueden registrar como un contrato de licencia porque las cláusulas que dice la ley dicen 5%. Pero incluso ellos no tenían la obligación de hacerlo, pero como un tema de principios, pagaban a las comunidades. Y existen casos que pagan, pero quizás no sean acorde con la ley y por eso es que no se registran, ¿no? No podemos registrar algo que no establece un porcentaje tal y como la ley lo señala. Actualmente nuestra área de estudios económicos está haciendo un estudio sobre esos porcentajes y ver si finalmente se modifican o no se establecen porcentajes como tal, porque quizás no se adecúen uno a un caso de otro, ¿no? Puede ser que sea muy adecuado para un determinado caso, por ejemplo, de uso de conocimiento tradicional, pero para otros no. Entonces es mejor que estén como porcentajes, como distribución justa y equitativa, pero que no estén así, como números, como 10%. Es más, cuando entró al Congreso esta normativa, no era 10% el número que se había establecido, era mucho menos. Sin embargo, en ese momento se modificó y la norma salió así, ¿no? Evaluar la validez de los contratos de licencia también es nuestro rol y promover el registro de conocimientos colectivos. Otras herramientas que establece la ley es el establecimiento de un consejo especializado que debe ser designado por las organizaciones indígenas en coordinación con este viceministerio de interculturalidad. Actualmente este consejo no ha sido todavía designado, no necesariamente está conformado por miembros de organizaciones indígenas, pueden ser personas especializadas en el tema muy aparte de las organizaciones, pero también podrían ser parte, o sea, la ley no lo especifica, señala que deben ser especialistas en el tema. Acciones por infracción también están establecidas. Justo nuestra labor es promover el registro para generar un poco esos casos, ¿no?, de apropiación indebida y generar a través de nuestra comisión de invenciones casos de infracción de oficio. Es algo que es un tema pendiente que tenemos por hacer a nivel administrativo. Hay casos en realidad, pero no están bien documentados para poder generar un caso de infracción. Estamos justamente trabajando en eso, no es una tarea tampoco muy fácil, no es que tengamos fiscalizadores en cada lugar para ver dónde se apropiaron indebidamente el conocimiento. Inversión de la carga de la prueba del demandado, solución de discrepancias entre pueblos indígenas a través del derecho consuetudinario y también aplicación de sanciones y multas. Y bueno, hasta aquí un poco de un marco general de la normativa, qué es lo que establece, cuáles son los mecanismos, cuáles son algunos resultados. Y quisiera compartir un poco rápidamente, no sé si tengo tiempo, doctor Vinatea, sobre el tema de qué es lo que hemos hecho, cuáles son las líneas de acción que tienen INDECOPI en este tema, ¿no? Trabajamos a través, básicamente, de la difusión, de la promoción del registro, de la implementación de esta base pública para que no se otorguen patentes indebidas en otros países, y también requerimiento de estos contratos de licencia, ya sea de conocimientos tradicionales o de acceso al recurso genético en las solicitudes que ahorita están presentando en la Oficina de Patentes.
El portal, tenemos un portal de conocimientos tradicionales a través que difundimos las actividades que hacemos, las normativas recientes, las negociaciones, etcétera. Y también la difusión a nivel nacional, trabajamos individualmente, pero generalmente nos aliamos con instituciones, organizaciones indígenas, institutos de investigación, para poder, para que nos se vean en la convocatoria y en dirigir nuestras charlas pues, a público específico que pueda pues replicar esta información y que esté interesado en el tema. No solamente hacemos difusión a nivel de las comunidades, sino también a nivel de los investigadores, centros de investigación, universidades, empresas de productos naturales, etcétera. Hicimos esto fue hace mucho tiempo, pero es una experiencia bien bonita. Hicimos un taller de facilitadores indígenas, se convocó a 20 facilitadores de diferentes puntos del país, que eran líderes indígenas, para que puedan participar de un taller de una semana sobre temas de propiedad intelectual, pero también sobre todo temas de la ley, ¿no? Y de alguna manera se comprometió para que estas personas eran líderes indígenas, pero que además todavía tenían mucho vínculo con su comunidad, en algunos casos vivían en su comunidad y pues estaban interesados en poder difundir información que sea importante para ellos, ¿no? Y se trabajó en Indecopi, se trabajó un programa muy interesante y todavía hasta ahora mantenemos la comunicación, ¿no? Tenemos como 15 a 20 materiales de difusión diversos, algunos ya están, han ido actualizándose, recogiendo experiencia práctica. Tenemos este manual explicativo de la ley, por mencionar algunos de ellos, una guía de registro de conocimientos colectivos, un material especializado, bien didáctico. Hemos sacado también guías para poder hacer el registro y también materiales no solamente escritos, sino también en audio, ¿no? Y en lenguas indígenas, en Asháninka, en Quechua. También hacemos difusión a nivel de, por ejemplo, en este caso a nivel de Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, se hicieron 2 proyectos, un proyecto que tenía que ver un poco con una encuesta para evaluar dentro de las economías APEC, estas 23 economías, se les preguntaba cómo iban en el desarrollo de normativa o acciones respecto de la protección de conocimientos tradicionales y acceso a recursos genéticos, y luego ese resultado de la encuesta se llevó a cabo en Lima, fue en agosto del año 2011, y se transmitió toda esta información. La publicación y el detalle de los resultados de la encuesta y el análisis de la encuesta está en esta página web que les he dejado en la diapositiva. Y en el año esto fue en el año 2008, y lo siguiente, el seminario de experiencias prácticas exitosas en la implementación de herramientas para la protección de conocimientos tradicionales, se dio en el 2011. Esto genera y sensibiliza un poco el tema a través de las economías APEC. Hay muchas economías que no están muy interesadas en que proteger ese tema y lo prefieren hacer al margen de una regulación de este tipo, ¿no? Entonces, de alguna manera se plasmó la experiencia que tenemos como país y otros países como China que sí lo reivindican, por ejemplo, para que se comparta y se pueda diseminar esta información a este nivel, ¿no? Porque estas personas, algunas de ellas son las que participan, por ejemplo, en el Consejo de la SATPIC, o participan en los foros del Convenio de Diversidad Biológica, o participan en el foro de la OMPI. Entonces, un poco sensibilizar el tema a nivel también internacional, ¿no? Para tener unas disposiciones que puedan ser vinculantes y que nos puedan complementar el trabajo que a nivel nacional venimos realizando. Estas son unas memorias de esos seminarios, de ese último seminario, del seminario sobre experiencias prácticas. Y aquí, bueno, todos los participantes de las diferentes economías, nosotros también estábamos ahí. Y bueno, la promoción del registro, y este es un tema del que me gusta más hablar porque es un tema bastante interesante y bastante innovador que se hace en Indecopi. Trabajamos la promoción del registro, o sea, no esperamos que así como los inventores vengan y registren sus patentes, sus inventos, no. Nosotros trabajamos la promoción del registro en las mismas comunidades y eso lo hicimos a partir del año 2006 de lleno, ¿no? Y justamente a partir de ese momento es que tenemos los primeros resultados de registro de conocimientos tradicionales, porque cuando se implementó los procedimientos, por ejemplo,
Indecopi tiene que poner una tasa, tiene que cobrar. Por ejemplo, en patentes se cobra creo que 625 soles por la presentación, luego el examen de fondos, otra cantidad de dinero así, y las anualidades, todo un costo de inversión para proteger una patente. En el caso de conocimientos, nosotros más bien teníamos, el Estado un poco proteger ese conocimiento, amparar esa información. Decíamos, ¿cuánto vamos a cobrar? 100 soles, 20 soles. Si cobramos, nadie va a querer registrar nada, o sea, sería un impedimento. Entonces buscamos la manera de poder facilitar este proceso y en una normativa de comunidades campesinas en el artículo 26 señalaba que todo procedimiento que haga una comunidad campesina frente al Estado debería ser exonerado de costo, ¿no? Y eso lo presentamos a la alta dirección y salió una resolución ministerial de la PCM donde todos los procedimientos en el marco de la ley 27811 son gratuitos. Y además hay un artículo de la ley, el artículo 23, si mal no recuerdo, que señala que nosotros estamos obligados, si el pueblo indígena así lo quiere, ir a las comunidades y hacer el registro in situ de sus conocimientos, siempre y cuando existe un acuerdo de la comunidad en que eso se dé, porque sin el acuerdo de la comunidad no podemos hacer el registro. Entonces es un trabajo bien interesante, que algunas memorias del trabajo que hicimos en Bagua en el año 2010, en unas comunidades Aguajún o Aguaruna, nos reunimos primero, bueno, el trabajo previo, el desarrollo y todo es de meses. Primero se tiene que hacer un trabajo de identificación de las plantas, identificación del nombre científico, porque ¿de qué sirve que yo tenga el conocimiento de la corteza del chuchuhuasi, pero no sé exactamente si es el chuchuhuasi? Puede ser un nombre que se conozca en Loreto, pero en Ucayali puede ser conocido de otra manera. Por ejemplo, hay una planta del aguaymanto que casi todos conocemos. En algunas zonas del Perú se conoce como capulí, en otras zonas como aguaymanto. En Colombia se conoce como ushuba. El nombre común puede variar de un lugar a otro, pero lo que nunca varía es el nombre científico. El nombre científico del aguaymanto es Physalis peruviana. Ese nombre va a ser así acá, o en Corea, o en China, o en cualquier parte del mundo. Entonces, para registrar un conocimiento tenemos que tener muchos datos. No solamente saber que la corteza, se cose la corteza y se toma la corteza por un mes, descansando, haciendo dieta, etc. Tenemos que saber de qué corteza estamos hablando, de qué planta estamos hablando. Entonces, esa información es importante e Indecopi no tiene un laboratorio para identificar el nombre científico de la planta. Entonces, cuando empezamos a trabajar este tema, pues dijimos, ¿y cómo hacemos la identificación? Pues en el Perú no existen tantos institutos que hagan esta identificación. Lo trabajamos primero con el Museo de Historia Natural, luego lo trabajamos con la Universidad Agraria. Finalmente, un aliado interesante que hemos logrado, fortalecer es el IAP, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Trabajamos la parte previa, que es la identificación y el tema de un poco hacer un inventario y un recojo de qué información puede tener una comunidad, y luego ya el Indecopi va y hace el registro, y esa es la información que luego verificamos si está en conocimiento público, o perdón, está en el dominio público o todavía permanece en el ámbito de las comunidades si no hay ningún antecedente por medio, y trabajamos el registro. Aquí algunas memorias, unas fotos del trabajo de campo que hicimos en Chiriaco, en las comunidades de Guaguas y Pacún, ¿no? Recogiendo la información, pero ya ese es el trabajo final, digamos, después de todo el proceso que se hace, porque también antes hay que consultar a las comunidades si están de acuerdo con registrar. Y las preguntas son diversas: ¿qué beneficio voy a tener? Si yo registro, ¿voy a impedir que otros hermanos lo hagan? Si otras comunidades lo hagan, no. Si ustedes registran, más bien ayudan a documentar esta información y no impiden que otras comunidades registren lo mismo. Más bien es interesante conocer que esta información se va diseminando a nivel comunitario y no se pierda, porque a raíz de ese trabajo también hemos identificado que la juventud, por ejemplo, de las comunidades ya no conserva con ese mismo ímpetu sus conocimientos, van perdiendo. Muchos jóvenes sorprendidos decían, ¿la verdad esa planta sirve para eso? Y como que no, porque a raíz de esto, por ejemplo, hacemos reuniones con los comuneros y trabajamos tanto con las personas mayores como los jóvenes, y los jóvenes se sorprenden de las cosas que a veces sus padres conocen, porque ellos ya no están muy interesados en conservar, ¿no?
Y a raíz incluso de estos trabajos se ha logrado en algunas comunidades que se hagan registros locales, por ejemplo, nosotros le llamamos registros locales, pero en realidad ellos hacen, por ejemplo, pequeños jardines de conservación donde traen del monte las plantas más conocidas, las que más se utilizan recurrentemente, y las plantan ahí y tienen de alguna manera conservadas si algo pasa más adelante, o si no pueden traer muy rápido, irse al monte a recoger porque la lluvia, porque N cosas pueden pasar, ya tienen a la mano como una pequeña farmacia cerca a sus casas, ¿no? Entonces, el IAP apoya mucho ese trabajo, o sea, es un trabajo complementario, no es que Indecopi vaya, registre y se acabó el trabajo, sino el IAP sigue haciendo trabajos de conservación y trabajos también de fortalecimiento, por ejemplo, en el tema de jardines botánicos, en el tema de otro tipo de reforestación, por ejemplo, hacen piscigranjas, etcétera. O sea, otro trabajo complementario que de alguna manera se complementa con el trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Ese trabajo es reciente, de diciembre del año pasado, en comunidades quechua-lamas, en San Martín. Aquí estamos en uno, justamente están haciendo como una chacrita para poder plantar las principales plantas que utilizan. Y acá, por ejemplo, este señor está enseñándonos la planta de Sachainchi, por ejemplo, que estaba floreciendo en ese momento. Acá estamos en una comunidad llamada Cachipampa, que es quechua-lamas. No es una comunidad muy antigua, por ejemplo, esta comunidad se formó en el año 82, me acuerdo que tiene su registro de inscripción. Sin embargo, ellos se autorreconocen como indígenas, mantienen sus costumbres, mantienen incluso sus vestimentas. Si ustedes ven a las mujeres, todavía mantienen sus vestimentas típicas. Y esta comunidad fue muy duro de llegar porque era caminar 5 horas, o ir en mulo. Pero en realidad no te quieren alquilar las mulas, tuvimos que ir caminando 5 horas y es subida y bajada, y es la experiencia más dura que hemos tenido porque no estamos acostumbrados a caminar tanto. Y no había otro modo de llegar en realidad, 5 horas caminando. Entonces nos quedamos a dormir 2 días ahí porque ya regresar ya no podíamos. Y fue un trabajo bastante enriquecedor. Esta otra comunidad es una comunidad nativa de Muchuyacta, que está más cerca, está en la zona de Chasuta, también en la región San Martín. Y bueno, estoy ya finalizando el trabajo de campo, nos tomamos unas fotos, ¿no? Y bueno, acá algunos resultados. Desde el año 2006 se presentaron 3 solicitudes, en el 2007 25, y así ha ido incrementándose. En el año 2012 697, en el 2013 196. Entonces, en total son 1.884 solicitudes presentadas relacionadas, me parece que aproximadamente 300 plantas. De estas 1.884 solicitudes, no todas prosperaron, porque como les comentaba, al principio hubo mucha dificultad en el tema de la identificación científica de la planta, no teníamos cómo identificar el nombre y lo que hacíamos era volver a la comunidad a recoger las muestras con el Museo de Historia Natural, pero no nos dimos abasto en el tiempo y algunas solicitudes se abandonaron, pero se volvieron a presentar. Entonces, por eso el número de inscritos son 1.566, relacionadas a aproximadamente 300 plantas que representan el 7% de esas 4.400 que yo les mencioné en un principio de mi presentación, que tenían propiedades conocidas, o sea, que se sabe que tienen algún conocimiento asociado, algún uso. De esas 4.400, recién hemos podido recoger en ese trabajo de registro, que ha sido arduo, el 7% del total. O sea, todavía hay mucha información que se tiene que trabajar. Y de esa información hemos roto otro mito, otro paradigma que existía. Todo el mundo dice, no, pero ya el conocimiento, todo está publicado, todo ya se conoce, y en realidad no es así. De estas 1.566 solicitudes, tenemos 926 sí que no se conoce ningún antecedente, que no han sido publicadas, que no han sido difundidas en ninguna publicación. Y 628 que sí, que ya se publicaron, que ya se ha contrastado con información pública, que ya se considera que está en el dominio público. Pero la mayoría de ellas todavía está en el ámbito, digamos, privado, en el ámbito de las comunidades. Más o menos aquí por año, cuántos se han otorgado por año, y aquí con todas las comunidades que hemos trabajado y que han presentado solicitudes, ¿no? No son muchas, de las 7.000 que existen, se trabajó con 25, en realidad los números no son muy altos, es un trabajo que se está haciendo recién, pero la norma existe, los mecanismos existen, y en la medida que todo esto se engrane, se complemente, pues los resultados van a ser mayores. Lo que nosotros estamos impulsando es que finalmente ya exista inscrito en Indecopi, existen contratos,
pero que estén inscritos en Indecopi, al menos el primero, ¿no? Eso es lo que estamos impulsando a través del registro y es lo que finalmente engranaría la norma, porque a partir de ese momento se pagarían se daría la distribución justa y equitativa. También por otro lado estamos trabajando el Registro Nacional Público con información que ya está en los libros. Se está incorporando, tenemos todavía pocos registros, 1235 de 400 recursos biológicos. Esta información se comparte con oficinas de patente para que sea consultada esta base y se puedan usar como antecedentes. Esta es la forma en que se ingresa. Por internet hay un acceso limitado solamente al nombre del recurso. Para obtener una clave y un password hay que sustentar el uso, generalmente se manda solamente a oficinas de patentes, pero también hemos compartido esta información con la Comisión Nacional contra la Biopiratería, por ejemplo, que hace un trabajo de seguimiento a patentes por fuera que se van presentando, entonces también esta información le es importante para poder documentar sus nulidades, sus oposiciones. Bueno, aquí pusimos Lepidium meyeni, que es el nombre científico de la maca, ¿no? Y encontramos antecedentes, ¿no? Respecto de la maca, las propiedades de la maca. Otra línea de acción que tiene el Indecopi es lo que yo les decía, solicitar los contratos de acceso de los recursos genéticos o de los conocimientos tradicionales en solicitudes de patente. Y ya lo venimos haciendo desde el momento en que se reglamentó la decisión 391 sobre acceso a los recursos genéticos. Y acá tenemos algunos casos. Por ejemplo, en el año 2009, la Universidad Cayetano Heredia presentó una patente relacionada con composiciones de extractos atomizados o liofilizados de maca y extractos atomizados o liofilizados de yacón. Ustedes conocen, han escuchado hablar de la maca, el yacón, ¿no? El yacón para el tema de la diabetes, la maca, por ejemplo, que es energizante, que es estimulante del sistema reproductor. Entonces, tienes diversas propiedades a nivel tradicional, ¿no? Pero ya existe mucha documentación sobre maca y este expediente de Cayetano es del año 2009. Ellos empezaron su trabajo documentando información en el dominio público. Nosotros nos hemos reunido con los representantes de la Cayetano y han documentado mucha información en el dominio público y a partir de eso han comenzado a hacer sus investigaciones. Pero básicamente lo que han hecho ellos es acceder al recurso, más que al conocimiento. El conocimiento lo tenían ya documentado y han accedido al recurso de la maca, en este caso a extractos. Y eso está regulado y amparado por la Ley de Acceso al Recurso Genético, el reglamento de la decisión 391. Y actualmente están tramitando su solicitud de acceso ante el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que es el ente competente en otorgar acceso al recurso de la maca o el yacón en nombre del Estado peruano, ¿no? Nosotros le dimos plazo de 2 meses para presentar su solicitud de acceso, su contrato de acceso, con prórroga de 2 meses más, pero no lo pudo presentar, pero no porque ellos no quisieran en realidad ponerse a derecho, sino porque el ente técnico, que es el INIA, se demora en entregarle su acceso y además se tiene que contemplar múltiples aspectos en torno a ello. Entonces hemos suspendido el expediente hasta que ese contrato esté totalmente, hasta que se otorgue el contrato, ¿no? Para no perjudicar a este solicitante y no desincentivar el tema de la innovación en las universidades nacionales. No hemos buscado un mecanismo, un poco de apoyo. Quizás algunos puedan pensar que el mismo Indecopi está amparando un tema de biopiratería, pero en realidad hay mucha voluntad de la Universidad Cayetano y así también de la Universidad San Marcos, que también es otro caso, de poder hacer su contrato de acceso. Ellos sí quieren hacer su contrato, quieren hacer el tema de la distribución de beneficios, quieren establecer cláusulas y que puedan compartir los beneficios que puedan obtener con el Estado peruano. Sin embargo, los procedimientos, como es un tema relativamente nuevo, todavía no concluye en el INIA y por eso le hemos dado esta suspensión al expediente para que obtenga su contrato, finalmente su contrato de acceso para el yacón y la maca. Hay otro caso también de la misma universidad sobre maca. Hay otro, este caso por ejemplo es bien interesante, es una empresa americana llamada Napo Pharmaceuticals, lo que antes era Shaman Pharmaceuticals, estuvo intentando proteger un método para tratar el síndrome de intestino irritable, predominantemente diarrea. En realidad no le íbamos a aceptar que protege el método porque es una excepción a la patentabilidad en el Perú, pero sí podía haber protegido la composición.
y dentro de la memoria descriptiva describía composición que utilizaba extractos de Croton Leslerie o lo que ustedes más conocen como sangre de grado, ¿no? La sangre de grado tiene propiedades cicatrizantes, tradicionalmente es usado de esa manera. Y en esta solicitud de patente lo que se reivindicaba era una composición, un método, etcétera, ¿no? Más allá de lo que finalmente iban a proteger, nosotros está relacionada con un recurso peruano, consultamos a la autoridad en acceso, en este caso de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, y nos dijeron que sí, que la sangre de grado es una planta que se distribuye a nivel de la Amazonía, en este caso, sí es un recurso originario del Perú y había que preguntarle al solicitante si había accedido legalmente en el Perú a este recurso. Ellos nos reunimos, nos dijeron que en realidad no había accedido en el Perú, que había accedido al recurso nos dijeron creo que en Guatemala, en un país centroamericano. Entonces le dijimos, bueno, presente una declaración jurada donde usted diga que ha accedido allá y como en Guatemala no hay una norma de acceso, entonces se exceptuará de eso, lo analizaremos en su momento. Nunca presentó nada y se abandonó a los 2 meses del requerimiento, ¿no? De alguna manera es un mecanismo que tiene el sistema de patentes para proteger nuestros recursos, ¿no? O sea, si ellos les dimos las facilidades para que puedan acreditar que hicieron un acceso legal, de acuerdo a las normas nacionales, la edición 391, el convenio sobre la diversidad biológica y lo que está incorporado en la edición 486, pero no presentaron nada al final. Y bueno, se abandonó. Tenemos otro caso de colombiano, que es sobre el huito, Genipa americana o huito, que más se conoce en la selva como huito. La autoridad de acceso, que es la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, nos dijo que bueno, el huito en realidad se extendía más allá del Perú, en Colombia, en Ecuador, etcétera. Y el solicitante manifestó que había obtenido el recurso genético en Colombia, en el Instituto von Humboldt de Colombia. Entonces le hemos dado un plazo para que presente ese contrato de acceso de Colombia o en todo caso algún documento que acredite que accedió legalmente al recurso. Nos ha pedido un plazo excepcional porque está tramitando eso, le hemos dado un plazo excepcional a través de no plazo, sino una suspensión del procedimiento hasta que obtenga su contrato de acceso. Tenemos otro caso de un particular también sobre una planta incluso que está dentro de la categoría de especies amenazadas, que es la Copetalum giganteum, ha hecho una composición farmacéutica para estimular también el sistema reproductor. Es una invención que ya está prácticamente para otorgarse, pero requiere también un contrato de acceso, entonces está en ese proceso al igual que los demás. Y bueno, ese es el caso que yo les mencionaba, ¿no? Del Croton Leslerie, que es sugerente la resina de la corteza, y tiene pues múltiples propiedades a nivel tradicional. Y finalmente esta solicitud de patente, se llegó a abandonar o archivar sin opción a volver a ser presentada porque ya no tiene novedad, ¿no? Porque ya fue publicada. Y bueno, como les mencionaba, no tenemos un caso todavía que en una solicitud de patente se haya pedido el contrato de licencia de uso de conocimiento tradicional, porque toda la información que ellos hacen referencia está documentada y es información que ya está en el dominio público, ¿no? Se ha declarado de manera expresa que no se ha trabajado directamente con comunidades, sino a través de publicaciones, y sí se ha accedido, pero solamente al recurso. En ese entonces, esta diapositiva es un poquito, no tan antigua, pero tenemos un caso de San Marcos que ya podemos hablar de ese tema. En ese entonces era confidencial, tienen expedientes sobre Tara, Matico, Copaiba, que son recursos también originarios de nuestro país y que también están solicitando su contrato de acceso ante la autoridad pertinente, en este caso la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? El INDECOPI básicamente ejerce un rol facilitador, y pues nosotros nos interesa que finalmente concluyan sus trámites para que la solicitud de patente siga su procedimiento regular, ¿no? Y bueno, yo quería compartir, pero esta información sí se las voy a dejar, sobre una comisión que tiene el Perú que se llama la Comisión Nacional contra la Biopiratería, que también ejerce un rol de protección ante casos de acceso indebido a nuestros recursos, a nuestros conocimientos tradicionales. Y básicamente hace seguimiento a las patentes como las que yo les hablé, ¿no? La uña de gato, en otros países, en Estados Unidos, no sé, en Corea. Por ejemplo, yo sí quisiera hablarles de un caso. Aquí está conformada por varias instituciones, entre ellos el INDECOPI, y el INDECOPI, según la ley, preside esta comisión.
Este caso es bien interesante sobre el sachainchi. El sachainchi es un arbusto de la zona, que es en la zona de selva alta. Su nombre científico es Plukenetia volubilis. Se ha descubierto que tiene mucho más aceites esenciales y el ácido linoleico, por ejemplo, que incluso la almendra, que otras bayas de este tipo, y que eso es muy apreciada a nivel de la industria cosmética. Y en un momento dado se solicitó una patente en Francia, incluso también se iba a solicitar a nivel del Tratado de Cooperación en materia de patentes, es decir, patentes en varios países, y lo que querían proteger era el uso del aceite de esta planta, Plukenetia volubilis o sachainchi, para aplicación cosmética, dermatológica y nutracéutica. Se publicó el 11 de mayo del 2006 y la solicitante era la empresa Greentech, ahora Cognis, de Francia. ¿Y qué pasó? Cuando se enteró la Comisión Nacional contra la Biopiratería de este caso, pues inmediatamente comenzó a ver la manera de poder ver si había información sobre el conocimiento tradicional y justo consultó esta base de dominio público. Y en esta base, y bueno, que hemos ido documentando, teníamos la mención a que las ancianas, mayorunas, chayahuitas, campas, huitotas, chipivas, yaguas y boras, pueblos indígenas de la Amazonía peruana, mezclan el aceite de esta planta, de la almendra, de la semilla, con harina de esta misma almendra y preparan una crema especial, o sea, preparan como una pasta especial para revitalizar y rejuvenecer la piel. Esta información se recogió en un libro llamado Especies vegetales promisorias de los países del Convenio Andrés Bello en el año 92. Y esta solicitud de patente es el año 2006. Y seguramente fue publicada en ese momento. Entonces, este antecedente era relevante porque lo que estaban reivindicando era un uso cosmético del aceite del sachainchi. O sea, a todas luces, este antecedente afectaba a esta patente, a solicitud de patente. Entonces, la comisión, a nombre del Estado peruano, se opuso. En este caso fue la primera vez a través de la presidencia del INDECOPI, a veces lo hacen a nivel de la Cancillería, en el plazo de ley. Sin embargo, en Francia los procedimientos son distintos. Acá, por ejemplo, se hace un examen de fondo, se evalúan las oposiciones y luego se hace un informe y se otorga o no la patente en base a los antecedentes y a las oposiciones que se podían haber dado. En Francia no, en Francia todo se otorga. Se tramita, se anexan las oposiciones y se otorga. Luego ya se verán en litigio más adelante si alguien presenta una nulidad, etc. Entonces, se otorgó la patente a pesar de los antecedentes que nosotros hayamos enviado. Sin embargo, hubo un tema mediático allá que tildaron a esta empresa Greentech o Cognis ahora de biopiratas. Hubo todo un colectivo, una ONG que comenzó a hablar cómo es posible que se apoderen, cómo van a proteger un uso de cosméticos, y eso ya se conocía en el Perú, que incluso creo que dentro de la solicitud de patente habían mencionado algo de ello, entonces no estaban de acuerdo, ¿no? Y luego representantes de Greentech vinieron al Perú y se reunieron en ese entonces con la presidenta de la Comisión Nacional contra la Biopiratería y con algunos miembros de la comisión. Incluso dijeron, bueno, les transferimos, ¿no?, la titularidad de la patente, ustedes a nombre de quién quieren que le transfiramos, vamos a compartir beneficios. Pero no estábamos de acuerdo porque la patente en realidad no debe haber sido concedida por los antecedentes que tenía. Al final, después de todas estas reuniones, de poder aclararle los conceptos, de explicarle que esa no era nuestra intención, nuestra intención era reivindicar en realidad que esta patente había sido mal concedida a la luz de lo que ya existía, de los conocimientos ancestrales que tenía nuestro país. Finalmente, Greentech retira su patente, o sea, se retira, simplemente ya la patente no existe, ¿no? Fue uno de los casos que tuvo la comisión en ese entonces, ¿no? Y así algunos casos les he documentado aquí sobre sachainchi, sobre maca también, para que ustedes lo puedan tener y más o menos tienen la misma naturaleza, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, ya usted está viendo la importancia de todo eso. Por ejemplo, la maca. Yo consumo maca, pero no por el tema sexual, porque es un gran
porque es un gran energizante. Nosotros que tenemos pues una ardua labor en el Poder Judicial, más los estudios, más la docencia, escribir, necesitamos energía. Bueno, preguntas. Ya, a ver. A ver, por favor, acá adelante, empezamos por acá adelante, no se vayan, escuchen las preguntas. Muchas gracias por la intervención. Doctora, sabiendo que el país de China ha logrado un desarrollo con respecto a sus productos y todos conocemos acerca de la intervención que tiene a nivel mundial, viendo su exposición, nosotros tenemos una cantidad increíble de plantas y productos. ¿Qué proyecto han llegado a presentar al Poder Ejecutivo en el cual ustedes puedan obtener muchos más recursos, mucho más presupuesto, mucho más personal? Porque pienso de que no solamente lo que es petróleo, gas o materias primas que tengamos puede ser un ingreso constante en el país, sino viendo la experiencia de China, no solamente los productos que tenemos como la biodiversidad, sino el conocimiento que China desarrolla y ha explotado bastante el conocimiento milenario sobre sus productos y que lo mantiene de generación en generación. ¿Cómo es que este conocimiento que tienen nuestros antepasados se pueda preservar? Usted mencionó de que los jóvenes en las comunidades nativas no conocen acerca de los beneficios de los productos que saben sus padres. ¿Han pensado ustedes en presentar un proyecto en el cual estos jóvenes puedan seguir preservando la tradición de sus padres y de esto que el país se puede desarrollar mucho más sobre esta tradición milenaria, tomando como ejemplo a China, ¿no? Sí, ¿Van a hacer más preguntas? Juntamos las preguntas. Y las preguntas que sean concisas, por favor, no porque si no ya nos quedamos sin público. Ya, concisas y por favor digan, identifíquense los que hagan la pregunta. Ya, ¿qué prefiere la expositora? Sí, que pregunten un todos. grupo de preguntas, 4 así, para responder conjuntamente. Sí, por favor. Nota? Buenas noches. Mi nombre es Cristian Palomino de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Quería saber qué sucede si, por ejemplo, sabemos que los chipivos o los comivos, una comunidad, está distribuida en varios lugares, en varias zonas. Se hace un contrato, un contrato de licencia con un grupo. Se logra trabajar con la empresa privada y otro grupo luego viene y dice no se conversó conmigo, no estamos de acuerdo con ese contrato. Y segundo, ¿qué tanto se ha complicado con esto, con todo el trabajo que ha hecho Indecopi en el campo, el trabajo de la investigación? Porque ahora, hasta donde yo tengo entendido, ahora le es mucho más complejo al investigador tratar de llegar hacia allá porque ya como que hay cierta reticencia, ¿no?, a poder ingresar. Recibir información, mejor dicho. Voy a responder porque es una respuesta larga para la pregunta. Sí, las dos preguntas. Sí. Bueno, en realidad nosotros como Indecopi, el tema de poder, cuando trabajamos manifestamos, ¿no?, nuestra preocupación sobre el desconocimiento de los jóvenes, pero eso también depende un poco de la educación intercultural, ¿no?, que pueda fortalecerse de las escuelas este tema de valorar su cultura. Entre ellos está el mantener y el preservar sus conocimientos tradicionales. Nosotros como Indecopi a veces participamos de algunos, por ejemplo, somos parte del Comité Técnico de Cultura, pero ese es un comité muy reciente, estamos recién en la segunda reunión, y esas preocupaciones que podemos identificar a nivel de los trabajos que hacemos, las manifestamos en estos comités. También pertenecemos a la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Ahí lamentablemente no participa el Ministerio de Educación, pero sí también manifestamos esa preocupación para que de una manera pues en estos grupos multisectoriales puedan hacer algo respecto a ese tema, ¿no? En el trabajo que hacemos, y que no es
que no abarcamos un gran porcentaje como se ha visto en las diapositivas, o sea, se está haciendo el esfuerzo, pero no podemos abarcar todas. Se trata de reivindicar ese tema también, de que la juventud valore y respete eso y lo conserve, o sea, que lo haga suyo y también lo siga innovando, porque el conocimiento no es estático, varía en el tiempo y se va enriqueciendo justamente con el tiempo y la observación. Y eso es lo que los jóvenes deben valorar, ¿no? Y de alguna manera esos trabajos, aunque sean como un granito de arena, van contribuyendo a ese quehacer. Pero sí manifestamos esa preocupación, incorporamos incluso esto como un objetivo, como una preocupación latente en los proyectos que hemos presentado para poder fortalecer algunos mecanismos de la ley, ¿no? Sí. Ahora, sobre el tema que manifestaba, la pregunta sobre el tema de que si una comunidad o un grupo de comunidades, por ejemplo, Chipivos, negocian finalmente un contrato de licencia y se benefician directamente, ¿no?, de lo que dice el acuerdo, un pago inicial, un porcentaje que va a la comunidad o a la organización que agrupa a estas comunidades. ¿Qué pasa con las otras que están un poco lejos y con quienes no se habló ni se dijo nunca? También podrían hacerlo, podrían también establecer un acuerdo del mismo tipo, que un grupo de comunidades haga un acuerdo sobre un recurso, sobre un conocimiento en particular, no impide que otras lo hagan, según lo que dice la ley. Ahora, en la práctica es difícil de abarcar. La ley dice trate de abarcarse con todas las comunidades que comparten el mismo conocimiento, pero eso es algo imposible. Ni siquiera, por ejemplo, hay un caso del Centro Internacional de la Papa que está trabajando con AGIPA en Selva Central. Ellos han hecho el esfuerzo por comunicar a todas las comunidades que trabajan con AGIPA, que pertenecen a una organización regional que se llama Senconsec, que agrupa a las comunidades Yanesha de esta zona de Selva Central. Nosotros hemos participado como facilitadores incluso, pero es difícil abarcar con todas. Pero el hecho de que no se abarque con todas no quiere decir que estas queden desprotegidas o imposibilitadas de hacer un acuerdo también. La ley no lo exime, o sea, la ley dice, bueno, si uno hace un acuerdo de un tipo, las otras u otras comunidades pueden hacer un acuerdo con el mismo contenido incluso. Pero y aún así no hagan ningún acuerdo, estas otras comunidades tienen la opción de beneficiarse a través del fondo, presentando proyectos de desarrollo que puedan ser financiados con los recursos que te dan este fondo. Justamente el fondo se creó y un aporte de aquellos que hacen contratos de licencia va al fondo para que este fondo financie y prefiera, obviamente en prioridad están aquellas comunidades que no se han visto beneficiadas de alguna manera con un contrato directo, ¿no?, de sus conocimientos. Entonces, la ley prevé estos mecanismos. Ahora, en la práctica, seguramente no todas van a quedar muy contentas, pero la ley prevé estos supuestos, ¿no?, de que otras no negocien, pueden acceder al fondo. Sí. Gracias por la oportunidad, señorita. Recordando un tema del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se patentan más de 2.500 patentes realizadas por los alumnos anualmente. Considerando lo que es Indecopi en la actualidad, soy parte de algunos grupos de investigación universitaria y especialmente dedicada a la educación superior. Mi interés es saber cómo Indecopi promueve y se proyecta hacia esta comunidad investigadora, científica, para recoger estas evidencias de la biodiversidad que tiene el Perú y cómo nosotros podemos acercarnos a las comunidades nativas y hacer de una manera, como decir, popularizar la ciencia. Bueno, ante todo, buenas noches. Mi nombre es Camilo Fernando. Es una gran felicidad el considerar que los derechos de nuestra comunidad, nuestra tradición, se están ejerciendo. La gran labor que hoy se está dando con la institucionalidad de estos derechos ya reivindicados, considero a per se que es el desarrollo de la sociedad peruana, de la medicina, la salud, la ciencia y tecnología. Mi consulta va dirigida al tema de, tal vez, puede haber una doble competencia en el tema de, digamos, dos empresas quieran por un mismo producto. Gracias.
A ver, voy a ir respondiendo las preguntas. Sí, perdón. Antes, hay otra pregunta más, que te viene de Ucayali, así que saludos para Ucayali. Creo que la única corte que nos está viendo porque la huelga ha cerrado muchas cortes. Es una más. ¿Qué efecto ha tenido el TLC con los Estados Unidos con relación a nuestros conocimientos ancestrales y o con la decisión 486? Gracias por las preguntas, están muy interesantes. Ahora voy respondiendo las preguntas en orden. Cuando un investigador, cuando quiere hacer un trabajo de bioprospección, tiene que cumplir con tiene que pensar dos cosas. Uno es, de alguna manera, y es sugerencia, ¿no? A veces los tesistas son particulares y cumplir con estas obligaciones debe demandar mucho esfuerzo, presupuesto, etcétera. Pero no podemos tampoco desconocerlas. Yo creo que están establecidas y son normas, además, que están cobrando mayor fuerza, no solamente a nivel nacional. Quizás puedan pensar que somos muy restrictivos, pero también esto ya viene desde el año 92 con el convenio sobre la diversidad biológica. Si ustedes se ponen a pensar ahí, se estableció ciertos lineamientos y ciertas obligaciones que como Estado ratificamos, y casi todos los países. Recientemente, eso yo no lo comenté en mi presentación, se ha negociado un protocolo, creo que sí lo comenté, pero todavía no está en vigor porque faltan algunas ratificaciones. Pero cuando esto se dé, que es lo más probable, que es lo que se viene, pues incluso vamos a incorporar algunas cosas mucho más claras en nuestras normas. Cuando un tercero quiere acceder a un conocimiento tradicional y además a un recurso genético. Y no pensemos recurso genético como genes, sino pensemos más como extractos, como metabolitos, como moléculas, como utilización de estos productos para aplicación en biotecnología, y no pensemos en biotecnología solamente en ADN, ¿no? Sino como aplicación de metabolitos secundarios para ciertas aplicaciones. Entonces, es algo mucho más aterrizado, que es lo que tenemos a la mano todo el tiempo, por ejemplo, las pastillas, las formulaciones, las composiciones, las cremas, etcétera. Todo aquello que nos sirve y nos da utilidad. Todo eso alguien se beneficia, y se beneficia bastante, y es por eso que de alguna manera estas normas salen un poco a reivindicar cómo se beneficia entonces el Estado que ha conservado estos recursos a través de sus pueblos indígenas y que ha generado además conocimiento. Las obligaciones existen, no es fácil para nosotros como oficina de patentes, porque ya nos verán sentados con San Marcos, con Cayetano, diciéndonos cómo voy a hacer esto, el contrato de acceso. No es fácil. Sobre todo no es fácil porque también Indecopi, si bien pide cuando alguien solicita una patente, nosotros no damos el acceso. Es como que pedimos la copia del DNI, pero no damos el DNI. No es una comparación muy sencilla, pero nosotros no damos el DNI, pero cuando alguien presenta una patente tenemos que pedir que se identifique, y se identifica si es peruano con el DNI. En este caso es un poco más complejo. Pedimos el contrato de acceso, pero Indecopi no da el acceso. Lo da, como ya les mencioné, en la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, lo da el INIA, lo da el Viceministerio de Producción, Viceministerio de Pesquería a través del Ministerio de la Producción, en el tema de hidrobiológicos, cultivados INIA, y silvestres, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. Y seguramente como investigadores, que me agrada también que esté como parte del público, pensé que solamente iban a haber abogados, jueces, me alegra mucho la pregunta, porque es la práctica. Al final, yo sé que para los investigadores no es fácil cumplir con todo esto, sobre todo por las demoras en el plazo, pero la obligación está ahí, y nosotros como Indecopi no podemos desconocerla. Solamente, digamos, obligamos cuando alguien solicita una patente, y alguna vez escuché en una conferencia que decían, bueno, hay muchas estadísticas de cuánta investigación se hace, son miles, millones a veces, y patentes, y no en todas seguramente se piden esos requisitos, pero bueno, en la Oficina de Patentes Peruana sí se pide, y tenemos estos casos que les mencioné. No son muchos, son pocos, porque todavía el tema de innovación a nivel nacional no está muy fortalecido. Dentro de la Dirección de Patentes tenemos una subdirección recientemente de innovación, y yo le invitaría a los investigadores que se acerquen al Indecopi, porque nosotros estamos trabajando, además, ejerciendo un rol facilitador, acercándolos a las autoridades de acceso y un poco empujando el tema y siendo como un poco asesores, abogados, para que puedan obtener sus contratos de acceso, porque nos interesa que ese tema del acceso no sea un desincentivo para los investigadores. Incluso hay empresas farmacéuticas internacionales y nacionales que se acercan a nosotros antes de las autoridades de acceso, piensan que nosotros damos el acceso, y no es así, sino que lo hemos venido trabajando y promoviendo, porque está en las normas, y lo que está en las normas, así estén mal,
hay que ejecutarlas, hay que implementarlas. Luego en la práctica pues se va a ir puliendo, se van modificando artículos, pero lo que está vigente hay que respetarlo, no podemos desconocerlas. Y sobre todo no podemos desconocer a nosotros que somos el administrador. Ahora los administrados podrían evadirlas, porque también muchas personas evaden impuestos y tienen cosas, pero no es lo correcto. O sea, no se puede desconocer. Nosotros no podemos desconocerlas y tenemos que exigir, así suspendamos expedientes más de un año, porque tenemos que ejercer un rol facilitador para que finalmente esta empresa, este particular, consiga sus contratos de acceso. O sea, ese es el rol que nos queda. Yo le invitaría a los investigadores a acercarse a nosotros. Tenemos un área de patenta rápida, tenemos el concurso de inventores nacionales y tenemos doctora, el área que un poco promueve este tema. Sí. Disculpe que la interrumpa. Hay una pregunta también que ha venido de la Corte de Ucayali que es sumamente interesante, que dice si podemos hacer una protección internacional registrando los conocimientos ancestrales en la OMPI. ¿Es posible? ¿La OMPI lleva a cabo un registro de conocimientos ancestrales o tradicionales? Lo que tenemos es una base que se comparte, información que se envía como antecedente. No hay una base en la OMPI de conocimientos tradicionales. A nivel del PCT hay una información mínima que se consulta y que nuestra base podría ser considerada. Sin embargo, nuestra base todavía no hay mucha información, tenemos 1.200. No hay un registro internacional no hay un registro internacional. Es la pregunta concreta. Pero hay muchas, por ejemplo, el TKDL de la India, el Traditional Knowledge Digital Library de la India, que es una información sobre conocimientos tradicionales muy famosa. Nuestra base de datos también, pero nuestra base todavía falta traducirla, por ejemplo, a varios idiomas para que pueda ser fácilmente consultada, ¿no? Pero sí, nosotros enviamos la información pertinente cada vez que es necesario, ¿no? Muchas gracias. Hay una última pregunta que tiene el doctor Binatea, una respuesta muy concreta. Para responder también al otro preguntante de Ucayali, de la Corte Ucayali, sobre el efecto del TLC con Estados Unidos en relación a los conocimientos ancestrales y a la decisión 486. En efecto, en el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos se logró incluir, fue un logro, incluir el tema de los conocimientos tradicionales, pero eso fue todo. No ha habido un desarrollo y ningún efecto positivo ni negativo tampoco sobre los conocimientos tradicionales en el Perú. La decisión 486 es un tema ya de propiedad industrial que no incluye los conocimientos tradicionales. Por favor, a las dos personas que han hecho su pregunta de la Corte Ucayali, que envíen su nombre y les enviamos sus libros. Bueno, te faltaba una pregunta sobre las empresas también, si dos empresas trabajan lo mismo, o sea, la ley no exime a una de otra. Ahora, puede haber en un contrato, por ejemplo, un tema de confidencialidad. Y claro, entonces tendríamos que no tenemos casos prácticos como mencioné de contratos de licencia, pero habría que verificar si en el contrato, por ejemplo, hay un tema de confidencialidad que se exige por parte de lo que va a trabajar la empresa, ¿no? Y que pueda aceptar el pueblo trabajar a nivel confidencial sobre ese tema, se verá. En las cláusulas del contrato de licencia no habla más bien dice que los progresos o los avances de la investigación que se vaya realizando se tiene que ir informando a la comunidad, ¿no? Pero puede haber un desarrollo en un nivel posterior que tenga cierto grado de confidencialidad, ¿no? Así como las patentes, ¿no? Que 18 meses son confidenciales y durante el desarrollo también, ¿no? Entonces es difícil que dos coincidan en lo mismo sobre cierta información, ¿no? Entonces se vería en el caso práctico, pero la ley no dice nada sobre que se pueda trabajar, así como con las comunidades, que si una comunidad negocia un cierto conocimiento sobre Copaiba, por ejemplo, otra no puede hacer lo mismo. Entonces, a nivel de empresa tampoco hay esa excepción, ¿no? Ni esa especificidad. Se podría hacer, en ese caso es muy versátil, ¿no? Pero sí podría haber algunas cláusulas que la empresa pueda pedir y que la comunidad pueda aceptar, ¿no? en ese acuerdo, en esa licencia de uso de ese conocimiento. Ahora, respecto al TLC con Estados Unidos, hubo una carta adjunta donde se reconocía la importancia de los conocimientos, es como algo más declarativo. A raíz del TLC sí se modificó en la ley un tema de, si es que en la 486 se modificó algunos aspectos, pero no tienen que ver con conocimientos tradicionales,
y lo que señalaba era que en el caso que se incumpla con este contrato de licencia de uso de conocimientos tradicionales, el apercibimiento ya no sea el abandono, sino sea una multa, sea una penalidad, sea una distribución justa y equitativa de beneficios. Se sacó una ley nacional que le llamaban vulgarmente ley ómnibus, porque modificaba muchos artículos de diferentes normativas, entre ellas la 486. Sin embargo, por jerarquía jurídica, si ustedes han visto el ejemplo que yo les planteé del Croton Leslerí, nosotros hemos aplicado el abandono, porque por jerarquía tenemos que aplicar lo que nos da la 486, porque es una norma comunitaria, ¿no? Si nosotros aplicamos otra penalidad, podríamos ser sujetos de incumplimiento en el Tribunal Andino. Entonces, no hemos recibido ni apelación ni reconciliación en ese caso. Si alguien nos reconcilia y nos dice, yo voy a pagar una multa de 100 UITs y ya no quiero que me abandones el expediente, no tenemos tenido el caso. Tendríamos que ver en el momento qué pasa, porque la ley ómnibus existe y está vigente. Y cambió este apercibimiento, pero nosotros no lo estamos ejecutando en la práctica, porque nuestra jerarquía jurídica nos respalda. Tenemos que aplicar el apercibimiento que está en la 486. Bueno, esa sería mi respuesta al tema de Ucayali. Muy bien, como ya lo avanzó el tiempo, acá levantaron la mano y acá 2 o 3 ya. A los que han levantado la mano sus libros, y ya no podemos seguir más, lamentablemente, ya la hora nos ha ganado. Y nos vemos la próxima semana que continúan nuestras sesiones. Ya muchas gracias muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Igual muchos saludos a la Corte de Ucayali por, a pesar de la huelga, habernos conectado. Muchas gracias. Buenas noches.